En esta segunda oportunidad tenemos esta jornada que versa sobre el origen y desafíos con mirada regional de la crisis en la educación, la salud y el trabajo, ¿ya? En esta ocasión tenemos invitados amigos, dirigentes sindicales de estas áreas, conocidos, con los que nos vemos comúnmente en el trabajo de sindical. Por un lado está Carlos Cerda, presidente comunal de Valparaíso de Confusam, don Mario Díaz, presidente del Colegio de Profesores Comunal Valparaíso, y Mabel Zúñiga, presidenta regional de la ANEF. En, en esta oportunidad, bueno, va para desarrollar este conversatorio, este foro, esta reunión. Primero vamos a silenciar los micrófonos. Nuestra encargada comunicacional los va a ir abriendo en la medida que ustedes piden la palabra al final de las exposiciones, eh, por si tienen algún comentario, alguna consulta, alguna pregunta que hacer, ¿ya? En primer lugar, le vamos a dar la palabra al señor Mario Díaz, presidente del Colegio Comunal de Profesores de Valparaíso. Buenas tardes a todos. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes. Como decía Yasmín, habitualmente nos encontramos en el trabajo gremial, sindical, en la calle, ¿ya? Tratando de defender lo que son los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestra comuna, región y país. Bueno, en relación al tema de educación, ya es para nadie una sorpresa que la educación en nuestro país ha estado siempre en crisis, ya desde la época de los 80, cuando asume el gobierno de la dictadura de Pinochet y hace el traspaso a los municipios con una concepción de controlar la población y de entregar a los gobiernos comunales la educación para su administración. Comienza todo un proceso de precarización de la educación pública de nuestro país, comenzando a los principios de los 90, con un 85-90% de educación pública, a lo que nosotros tenemos en la actualidad, que nos alcanza el 33% de educación pública o municipal. Dentro de todo este proceso, la educación como un derecho es manoseada, se mercantiliza, hay una serie de situaciones o hitos históricos en las diferentes administraciones, comenzando con la dictadura, donde la educación es vista como un bien de consumo más que un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas. Esa concepción no cambia después del término de la dictadura y los gobiernos de la concertación hasta la actualidad. Cada vez que pasa un gobierno y dice que se va a concretizar un fortalecimiento de la educación pública, nosotros vemos totalmente lo contrario. Vemos especialmente que no solamente la precariedad, también en lo que conlleva las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Eso ha sido una lucha constante, derechos adquiridos por años de lucha, se han ido perdiendo y en la batalla diaria, anual, se ha ido recuperando poco a poco, pero el poder adquisitivo que tuvo el profesor hasta el año 73 todavía no se recupera. Ha sido yo creo que tanto la salud como la educación, después Carlos irá a hablar de eso, ha sido el botín de guerra de los pilares fundamentales, intervenir en los procesos educativos de manera de controlar la población. Y nosotros vemos ya no con sorpresa de que la educación de nuestro país está de una otra manera capturada por un financiamiento vía subvención para asistencia media, que ha ido de una u otra manera empobreciendo el sistema escolar chileno. Nosotros, por ejemplo, se ha establecido, se ha discutido el proceso de la concepción de calidad de la educación pública, ya es un término bastante multifactorial. Vemos que paradojalmente lleva a lo contrario, es decir, cuando hay una discusión tanto de los gobiernos de la concertación derecha sobre la calidad de la educación, lleva a 3 puntos centrales, ya que son totalmente antagónicos a lo que es la calidad. Primero, la privatización de la educación. Segundo, la segmentación o segregación de la educación. Y tercero, la exclusión o privatización
tomando en consideración la proliferación de los colegios particulares subvencionados en el medio de los públicos, ¿ya? El tema de la segregación, escuelas para pobres, las escuelas públicas son vistas como escuelas para pobres, donde los iguales están dentro de un espacio educativo, estudian en otros colegios donde tienen otros currículos, donde desarrollan otras formas de aprender y de enseñar. Y en la exclusión, ¿ya? Donde no hay espacio para la diferencia, eso ha ido avanzando en forma vertiginosa a través de los movimientos sociales, donde de otra manera se ha ido recuperando terreno al respecto de lo que son las políticas educativas de nuestro país. Nosotros aquí, especialmente en la comuna de Valparaíso, estamos viviendo un proceso bastante vertiginoso, donde de una otra manera los profesores del país pedimos y exigimos que volviera la educación pública al Ministerio de Educación, pero se crea una ley en la cual se traspasan los establecimientos a una nueva fórmula, un nuevo sistema que son los servicios locales de educación. En ese ámbito, nosotros como colegio, como profesores de Valparaíso, y Juan Fernández también, somos, a partir del 1 de enero, somos traspasados a un nuevo sistema de educación, que de otra manera no es el cambio que nosotros queríamos, ¿ya? Un cambio donde todos los profesores, todos los funcionarios, los trabajadores, los estudiantes pasaran al Ministerio de Educación, sino pasamos a este nuevo sistema local donde de una otra manera se cambia la figura de corporación municipal a servicio local de educación. Pero previo a ello hay una serie de elementos, como los plantean ese diagnóstico laboral de los profesores, implica un endeudamiento, ¿ya? Es decir, los municipios conllevan grandes deudas hacia los trabajadores profesionales en el tema de créditos que los profesores piden a través de descuentos de de pago, donde los empleadores no pagan posteriormente esos créditos, y provoca toda una situación de endeudamiento, ¿ya? El temor y la incertidumbre que se provoca en el sentido de decir, volver a una deuda histórica 2.0 al profesorado sería traumático. Por tanto, la labor del dirigente, de los dirigentes actuales del Colegio de Profesores es tratar de que esto no ocurra y pelear hasta el final para que el traspaso de los profesores de la Comuna de Valparaíso sea sin deuda y con todas sus eh, eh, liquidaciones de sueldos saneadas, ¿ya? De nosotros estamos vivenciando, el chileno es el reflejo constante de lo que es la economía, ¿ya? Y la forma de administrar la educación pública, de gerenciar la educación pública, de despeñadero, ¿ya? Tanto en la función docente y en la forma de llevar a cabo los procesos educativos al interior de la, de la escuela y los liceos. Ahora, la crisis, cuando nosotros planteamos a la escuela el cierre de las clases presenciales, eh, anteriormente en octubre el estallido social, esto es, la crisis de la educación pública antecede a cualquier, sucede también al estallido social. Es un resultado de años y años de injusticia, de atropellos a los derechos de los trabajadores, al derecho de los ciudadanos de nuestro país, de otra manera repercute, ¿ya? En esa que nosotros, quizás los románticos tenemos, que es de transformar la educación, el servicio de transformar al otro en un ser mejor para que de otra manera gravite y cambie lo social y cambie el rumbo que está llevando nuestro país. Dentro de eso hay una disputa, es decir, la visión que nosotros tenemos de educación, de proyecto educativo y la imposición que del proyecto, entre comillas, país que tiene el gobierno, ya es una disputa ideológica, más que pedagógica, ¿ya? Que al final trasunta o nos lleva a un camino de indirecto que es lo pedagógico, pero la disputa primera es la ideológica, en la cual está inmersa todo nuestro país, ¿ya? Nosotros no somos una burbuja o un ente ajeno a lo que está ocurriendo en nuestro país, tomando en consideración que en este periodo de pandemia los establecimientos no están desarrollando clases presenciales, pero la mayoría de los establecimientos de la comuna están abiertos, ¿ya? Entregando canastas Junaeco, entregando trabajo o guías de trabajo, material pedagógico de conectividad. Es decir, de una otra manera, el colegio ha cambiado la acción, esa donde solamente se iba a aprender, ¿ya? Y donde se desarrollaban los procesos educativos, a
a una cápsula mucho mayor, ¿ya? Donde está el asistencialismo a lo que nos ha llevado al sistema, y al estar también, cuando lo plantean anteriormente, el hecho de transformar al otro para fuera de la escuela en sí. Dejar de que la escuela sea una burbuja y sea un reflejo real de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y en nuestra comuna y región, en lo específico. El tema de la precarización previa de la que planteaba se ha agudizado con el tema de la pandemia, porque de una otra manera el profesor se ha llevado la escuela a la casa. Es decir, dentro de la intimidad del hogar, de la familia, del profesor y la profesora, está inmiscuido el estudiante, que de una otra manera tiene que, siendo impuesto por el Ministerio de Educación, dentro de lo que es las carencias que hay, es decir, desde el Ministerio de Educación que plantee el proceso educativo bajo pandemia se tiene que desarrollar en forma virtual sin mediar y sin analizar que hay un porcentaje no menor de estudiantes que no tienen conectividad y no tienen la capacidad tecnológica como para conectar con sus profesores y profesoras, nos lleva a tomar en consideración que aquí esta especie de carrera que se ha desarrollado con las clases virtuales no es tal. Es decir, aquí, de una otra manera, todo lo que aparece en el currículum de nuestro país no es tan urgente desarrollarlo bajo las condiciones en las cuales nosotros estamos actualmente. ¿A qué me refiero con ello? Cuando se nos exige pasar contenidos, nosotros tenemos que responder con la profundidad del currículum y no con la extensión del currículum. Cuando nos exigen que de otra manera se hagan clases virtuales, nosotros le ponemos frente a esto que para nosotros como profesor y profesora es mucho más importante el vínculo afectivo con el estudiante, sacarlo de esa incertidumbre en la cual está y crear esa afectividad, esa pertenencia con la escuela y el liceo, ¿ya? Para evitar que de otra manera caigan en depresiones o evitar también que dentro del hogar, por el confinamiento y el agobio, haya mayor cantidad de violencia intrafamiliar, de la que en un año normal ocurre con mucho continuidad, con mucha frecuencia, sea mucho más frecuente de lo habitual dentro del confinamiento. Para nosotros, el trabajo como profesores, ¿ya? Es un trabajo social, más que lo pedagógico dentro de este confinamiento, de esta cuarentena o esta pandemia. Para, para ir concluyendo algunos temas, para nosotros, por ejemplo, es de vital importancia el desarrollo de la escuela como territorio, ¿ya? Como lugar de resistencia, tomando en consideración que en nuestra comuna hay 54 establecimientos que están puestos, están establecidos en cerros de forma estratégica. Por tanto, durante todo este proceso de confinamiento, donde la escuela se ha convertido en un espacio de asistencialidad, la escuela tiene que marcar territorio y llegar a las liceos y escuelas del plan para que de otra manera se llegue al estudiante, a la familia del estudiante, para ir organizando. No solamente es un espacio, una comunidad donde se desarrollan procesos de aprendizaje, tienen que desarrollar los procesos sociales también, como lo decía anteriormente, un lugar de resistencia, donde de una u otra manera se encuentre tanto la circunda la escuela y el estudiantado junto a los docentes para ir cambiando el actual orden de cosas. Durante todo este proceso han habido diferentes leyes, proyectos de ley que van en total discordancia con los deseos y la voluntad que tiene la gran mayoría de nuestro país. Por tanto, aquí tiene una importancia vital de cómo nosotros como profesores, como educadores, vamos enfrentando esta situación haciéndoles claridad, dando claridad a los estudiantes para que de otra manera, cuando haya cierto grado de normalidad, nosotros logremos ya con gran unidad para nuestro país. La educación, bueno, insistir, es parte de una gran columna transversal, de la transversalidad que puede lograr cambios sustantivos en nuestro país. No nos podemos marginar de ello. La labor del docente en este proceso de pandemia es vital, ¿ya? Es vital para lograr
la comunidad, para lograr la pertenencia, logren satisfacer sus necesidades básicas. Estamos llegando a eso, más que lo curricular o pedagógico. Lo más urgente en este momento, más que entregarle una guía de trabajo, hacer una clase virtual, es darle seguridad y certeza a nuestros estudiantes, darles tranquilidad, evitar el agobio, evitar la angustia. La crisis, podríamos decir que cuando queremos hablar de crisis, la educación podría decir que hemos estado en crisis siempre, ¿ya? Hemos estado siempre luchando en función de ir cambiando el modelo, ¿ya? Un modelo opresor, un modelo que de una u otra manera ha impactado muy fuertemente en la familia y en algunos educadores, donde el individualismo es parte concreta del devenir o del proyecto de vida de las personas. Nosotros somos partidarios dentro de los proyectos educativos de las escuelas y liceos de la formación colectiva de nuestros estudiantes, que sea mucho más enfatizada, mucho más que lo individual. O sea, lo individual nos ha llevado a estar separados, nos ha llevado a que de una otra manera, inclusive nuestras organizaciones de trabajadores, estén separadas en función de objetivos que son comunes, ¿ya? Entonces, como, como resumen, ya la crisis de la educación comienza, no ha habido solución dentro del sistema educativo chileno y desde el punto de vista nuestro, y yo creo que lo van a vivenciar los estudiantes, los apoderados posteriormente, no vemos como una solución concreta y viable el traspaso de las municipalidades hacia los servicios locales de educación como un elemento decididor que marque calidad dentro del sistema educativo chileno, sino que entendemos, si no ha cambiado el financiamiento, porque sigue el mismo financiamiento, van a continuar los mismos vicios y la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores. Y desde ese punto de vista, yo creo que hay dentro de la Comuna de Valparaíso hay un proyecto educativo comunal bastante importante que ha sido discutido, se llama Éxito Escolar, que de una otra manera nosotros hemos querido desarrollar para hacer el proceso educativo dentro de la comuna diferenciador de Viña, de Quilpué, etcétera, donde de alguna manera las comunidades educativas tienen que decir, los proyectos educativos inclusivos de las escuelas y liceos de la Comuna de Valparaíso debieran de alguna manera marcar la diferencia dentro de este cambio que se está estableciendo a partir del 1 de enero del 2021 aquí en Valparaíso y la isla de Juan Fernández. Y en ese aspecto, eh, darle tranquilidad también a nuestros profesores, que se ha ido trabajando en función de de enmendar todo aquello daño a deudas que se ha ido sumando en las diferentes administraciones de las corporaciones municipales y municipios, con la idea de ser tajante, enfático al respecto, que nosotros como profesores de la Comuna de Valparaíso no vamos a aceptar que seamos traspasados a un nuevo servicio local con los mismos vicios del sistema anterior, porque si no estamos entregando cola oreja y rabo hasta este nuevo servicio local de educación sin haber dado la lucha constante en función de mejorar las condiciones laborales de los profesores y las profesoras de nuestros estudiantes. Gracias, Mario, por tu exposición. Sin duda, la educación es uno de los espacios fundamentales para poder mejorar la condición de vida de los pobladores de nuestro país, las trabajadoras y los trabajadores. Hay ahí un gran desafío, es uno de los pies de las patitas grandes que debiéramos resolver. Y para lo cual este ciclo tiene como propósito poner en los dirigentes y en los trabajadores conocimientos para poder ir analizando y poder ir tomando decisiones cuando nos enfrentemos en el futuro a ciertas situaciones donde tengamos que saber dónde ponernos. A continuación vamos a invitar a nuestro compañero Carlos Cerda, dirigente de la salud regional de Confusan. Bienvenido, Carlos. Gracias y tienes la palabra. Gracias, Yasmín. Un saludo a todas, a todos. Profe, saludos. Gracias por la invitación. Entendemos que hay que hablar de salud y en ese sentido hablar de salud también hay que hablarlo desde la parte de salud que nos toca en estos momentos representar a nuestras compañeras, compañeros de la atención primaria.
entendiendo que es un modelo que aparece por cambio de la famosa Constitución del año 80, en donde habla de la descentralización y la disminución del Estado a su rol más mínimo, bajo el concepto del Estado subsidiario, que subsidia ciertas responsabilidades a privados en la medida que sean rentables o lucrables. Eso. Ahora, la diferencia que tenemos con educación es más que nada por el área, más que por la administración. Nosotros también somos, hasta de momento, en la comuna de Valparaíso, dependiente de una corporación municipal, y en otras comunas dependiente de la administración de algunas municipalidades. En ese sentido, hablamos de un sistema que está sumamente precarizado a partir de las mismas desigualdades que vive el país, puesto que en sus formas de financiamiento y administración logística va a depender de la capacidad que tenga cada una de las comunas para desarrollar ese trabajo de salud. Entonces, tenemos un sistema que es bastante precarizado, que en la medida en que se fue organizando las fuerzas de trabajadoras y trabajadores, pudo llevar adelante lo que se llama como organización la Confederación de Funcionarios de Salud Municipalizada, la famosa CONFUSAM, y que es una estructura que es post-dictadura, es una estructura sindical adolescente aún, de 20 y tantos años, y que puede o logró en sus tiempos, en base a lucha y organización, con dirigentes muy valorados por nosotros, ¿no? La organización de un sistema distinto de contratación con una ley llamada 19.378, que es un estatuto de atención primaria muy similar al estatuto docente, que tiene ventajas sobre el código laboral y sobre todo dentro del sistema de contratación de trabajadores en el ámbito más bien centralizado, hospitalario, de los departamentos, o mejor dicho, de los servicios y las seremias del país. Y en ese sentido, igual carece de algunas precariedades dependiendo de la municipalidad que está ahí. El sistema de financiamiento se basa en lo que viene por el nivel centralizado, por cada persona inscrita, un per cápita, que es insuficiente, que se han hecho ya una pila de estudios, y que se ha consensuado incluso con la Asociación Chilena de Municipios, de que debería estar rondando los 10.000 pesos por persona inscrita, cuando en realidad no alcanza ni los 7.300 pesos, está en 7.200 y algo, lo cual da un margen para poder optar a una mejor capacidad de infraestructura, que no la considera este sistema, sino que tiene que ser asumida por las municipalidades, que también da un margen en el arsenal diagnóstico y un arsenal también de tratamiento farmacológico, que también es muy reducido a la universalidad de potencialidades patógenas o enfermedades que puedan afectar a la persona. Pero esto marca un ciclo también dentro de la mirada, no como una persona, sino como un sistema de personas basado en la familia y en la comunidad, recogiendo la alma ata y la declaración que se plantea hace ya casi más de 40 años, ¿no? Y que tiene que ver con un tema de la salud como parte integrante de una realidad o un ciclo vital, desde la familia, desde la comunidad. Entonces, a partir de eso, uno puede decir que suena bonito, suena agradable, pero bajo el progreso de algunos elementos de esta alma ata, ahora encontramos una salud que está basada en las determinantes sociales. Y esas determinantes sociales, claro que tienen que ver, por ejemplo, con educación, en donde podemos plantearnos que quien tenga mejor educación o mejor formación va a tener mejores factores protectores y podría controlar algunos factores de riesgo. Pero también la salud y estas determinantes sociales habla de la vivienda, y es evidente, lo podemos ver ahora en esta pandemia, que la vivienda puede ser un significado de ayuda o de agravamiento, puede ser un factor protector o factor de riesgo en dependencia si hay hacinamiento, si hay ventilación, si hay adecuada locomoción, etcétera, etcétera. Y así tenemos otras determinantes de la salud, como son el acceso a la cultura, al deporte, a la recreación, para salir de este mundo que todo tiene que ver con salud, y salud tiene que ver con todo. Entonces, a partir de eso, el estallido social para nosotros fue un hito muy importante como organización, como trabajadores. Estuvimos fuertes ahí, estuvimos apoyándolos, porque tiene que ver con las determinantes sociales de la salud. En estos momentos, bueno,
La ANEF es parte, igual que la Confusan, es parte activa del movimiento No Más AFP, y nadie puede decir que un jubilado aquí está con todas las capacidades para vivir sus últimos años con felicidad. Entonces, eso es una determinante de salud. Sabemos que a mayor edad y a mayor pobreza, mayor riesgo a enfermarse y no resolver su problema de salud. Entonces, las determinantes sociales de la salud para nosotros, y déjenme ser majadero, es bastante importante. Prueba de eso es que, si bien ahora tenemos una pandemia, en donde el bicho entró por avión al país, a las comunas más ricas de Santiago y del país, las personas que están falleciendo son de las personas más pobres, donde las determinantes sociales de la salud son más críticas. Y un índice bastante alto de diferencia entre la comuna de Vitacura, como puede ser la comuna de Pedro Aguirre Cerda o de Cerro Navia, que son las comunas que están liderando esta trágica lista de personas fallecidas. Entonces, claro que la salud tiene que ver con eso. Claro que la salud está precarizada, al igual que educación. Claro que la salud en algún determinado momento, bueno, todo el mundo sabe que llevamos peleando décadas para mejorar un sistema público de salud, que atiende alrededor del 80% de la población a nivel nacional y resuelve más del 60% de las urgencias que se desarrollan en el país. Entonces, en ese sentido, podemos decir que para nosotros el estallido social fue y va a ser importante como un hito histórico, puesto que cambia una estructura de apatía, de inercia, dentro de un sistema neoliberal que bastante nos complica en el tema de la salud. Y si hablamos de la salud, hablamos todo lo que es el aspecto diario de las personas. Así que la pandemia nos encuentra en esa situación. El COVID nos haya precarizado, con poca infraestructura, con poco financiamiento, con situaciones que son de desigualdad, que no va más allá de las cifras, sino que también de la comuna donde tú puedes vivir. Hay pilas de estudios, lo dicen a nivel mundial y aquí en Chile, de que en las comunas pobres la gente vive menos que en las comunas ricas. ¿Por qué? Porque el acceso a la salud y las determinantes sociales. Entonces, bajo este punto de vista, para nosotros el tema del COVID no viene más que a manifestar aquello y nos deja en una situación bastante compleja. Este sistema público de salud está basado en los hospitales, es hospitalocentrista y es mal mirada la atención primaria de salud desde todo punto de vista, incluso de tanto que hablamos de financiamiento, porque aquí con plata se mueven los monos, ¿no? Con plata baila el mono, dice el dicho. Podemos decir que es un poquito más lo que recibe la atención primaria en comparación a lo que reciben las entidades privadas del sistema público de salud. Hay hartas inequidades, hay hartas diferencias, y en ese sentido, recién, hace 3 o 4 semanas atrás, recién este ministro, o el ministro anterior, se dio cuenta que la atención primaria podría ayudarnos en este tema del COVID y de la pandemia. Generalmente, y si ustedes lo pueden ver, lo que decía el ministro es que necesita más ventiladores, que necesita dotar más a los hospitales, y seguía siempre pensando en los hospitales, incluso desconociendo algunas temáticas que nosotros como atención primaria siempre seguimos haciéndolo. Nosotros no paramos de trabajar, nosotros entregamos medicamentos, vemos a los pacientes que están descompensados, que son crónicos, que son riesgosos, que son respiratorios, seguimos haciendo acompañamiento a la población, a los trabajadores, a los pobladores que están en cada una de sus casas. Y recién ahora se vino a dar cuenta que este Ministerio de Salud, ¿no? Que el control de la salud o de la pandemia no solamente tenía que ver con personas que estaban complicadas, sino que también de tratar de controlarlo en la población. Y asumimos un rol con una precarización que es evidente, con equipos de trabajadoras y trabajadores que son insuficientes, con una serie de críticas en cuanto a los lineamientos, ambigüedades, y algunas veces que nos podíamos conversar con algunos, no sé, pues el Ceremi de Salud, alguna gente de departamento, y que se enteraban por la prensa de algunas iniciativas bastante improvisadas del Servicio de Salud y sobre todo del Ministerio. Es complejo el asunto, pero a pesar de ello, los equipos de salud, como siempre, ponen un poquito más de lo que corresponde, le ponen un poquito más del hombro, algunas veces hasta metiéndose las manos al bolsillo para conseguir algunos elementos de protección personal, que como dijimos anteriormente va a depender de cada comuna cómo se van a estar entregando y cuáles van a ser los resguardos hacia los trabajadores, entendiendo que la pandemia no lo controlan los hospitales como, por decirlo así, como moles, que un respirador o un ventilador
no se maneja solo. Y el recurso humano, es decir, las trabajadoras y trabajadores de la salud, son importantes de cuidar también. Si no, no hay quien los cuide. Bueno, en estos momentos nos encontramos con un proceso de cuarentena aquí en 6, 7 comunas de la región. En algunas ya vamos a completar casi el mes, igual que en Santiago, que ya lleva casi 2 meses en cuarentena, y lo cual viene a demostrar que la idea de la represión del confinamiento y el control obligado no necesariamente va a dar resultado a esto. Esto es producto de un individualismo que está planteado por el sistema neoliberal, y discúlpenme por ser tan repetitivo y tan majadero aquello, pero de la pandemia podemos salir. Y claro que vamos a salir igual que otras sociedades, en donde se ha concentrado los sistemas públicos de salud en la atención primaria. Nosotros venimos a hacerlo al final. Pero además de eso, como sistema de salud, la pandemia se va a controlar en la medida que haya organización popular, en la medida en que podamos definir que esto no es una crisis de salud, es una crisis sociosanitaria que ya está evidentemente más que demostrada, ¿no? Y que necesitamos apoyar en base a la organización con las ollas comunes, con los centros de acopio y con el acompañamiento a nuestros vecinos. El ayudar al vecino significa ayudarme a mí, porque el bicho no se transmite por el aire, no tiene alitas. El bicho no se transmite por el agua, no se transmite se transmite entre personas. Por tanto, necesitamos ahora más que nunca tener un cambio de switch, como lo dijo el estallido y todo el movimiento social del año pasado, en la idea de poder controlarnos todos como organización. Hay hartas cosas que decir, ojalá se me haya entendido algo, pero eso es para dar un inicio a las conversaciones. Gracias. Gracias, Carlos. Efectivamente, un tema que podríamos estar conversando, bueno, ya hemos conversado muchas horas y lo venimos planteando y viendo hace mucho tiempo. Se agradece y vamos a seguir. Ahora le vamos a dar la palabra a la presidenta regional de ANEF, Mabel Zúñiga, quien va a cerrar este digamos, espacio para dar después lugar a las preguntas, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmín. Gracias a Mario, a Carlos por acceder a compartir con nosotros este espacio. Sin duda hemos estado 1000 veces discutiendo estas cosas en las calles, en reuniones sindicales, pero nosotros creemos y tenemos la profunda convicción que una de las tareas que tenemos es trasladar estas discusiones lo más cercano a la base, y para que las bases de las distintas asociaciones y gremios puedan también iniciar estas discusiones que nosotros nos damos latamente, que a veces nos cansamos de discutir y rediscutir, pero que es necesario que también empecemos a ampliar la mirada. Eso también tiene que ver con los desafíos que se nos vienen planteando desde hace varios meses. Y como bien decía Carlos, efectivamente nosotros también tenemos la más profunda convicción de que los procesos y las demandas de cada una de nuestras asociaciones, gremios, están tremendamente interrelacionados en un engranaje social que precisamente fue creado de esta manera. No es casual que los pilares de la implementación del modelo durante la dictadura hayan sido partir precisamente con educación, con salud, con previsión social y con trabajo. Las primeras modificaciones, ¿verdad? El desmembrar el sistema de salud existente, el desmembrar el sistema de educación, el mercantilizar ambas concepciones que venían durante toda la República de Chile, concebidas como derechos garantizados por el Estado, y traspasarlas dentro de esta lógica de subsidiariedad, vienen también acompañados de otro elemento que tiene que ver con la transformación de los derechos que el movimiento sindical había adquirido hasta entonces y que significaban el cambio en las leyes laborales. Y con todo, entonces, para partir para estos minutos, porque en realidad es bastante extenso el tema, nosotros tenemos que concluir que somos parte de un engranaje. Cada uno de estos sistemas y subsistemas somos parte de un engranaje del modelo económico, político y cultural que se implementó en dictadura y que se profundizó en democracia, claramente, porque muchos de estos procesos que hemos vivido tienen que ver con eso.
Sin embargo, los avances de las organizaciones, con todas sus dificultades, Colegio de Profesores, Confusam, tú lo mencionabas muy bien, Carlos, la misma NEF, ¿verdad? La organización sindical, la capacidad, con todas las dificultades que tenemos, fueron permitiendo abrir pequeños espacios para ir recuperando algunos pequeñas ganadas para los trabajadores que habían sido arrebatadas durante la dictadura. Y eso lo conseguimos con muchas luchas, con mucho trabajo, y como Quijotes contra molinos de viento. Sin embargo, nos encontramos, y ahí es donde yo me quiero detener, nos encontramos nuevamente con un Piñera 2.0, ¿verdad? Con un gobierno de profundo carácter neoliberal y absolutamente ideológicamente estructurado para generar una arremetida que haga retroceder los avances que se podrían, los pequeños avances que podíamos haber logrado, los distintos movimientos sociales que se venían desarrollando en las últimas décadas. Entonces, cuando Piñera asume con un programa de modernización, le llama él, y que parte con la modernización laboral, la agenda modernizadora laboral, y con la agenda de modernización del Estado. Y en eso se empiezan a implementar algunos elementos que nos significaron nuestras primeras movilizaciones 2018-2019, y que tenían que ver con estatuto laboral juvenil, ¿verdad? Con además de todas las medidas en términos de seguridad ciudadana, le llaman ellos, ¿verdad? Pero que es de seguridad de Estado, y que tienen que ver con las medidas represivas implementadas a los liceos, en fin. Entonces, esta agenda modernizadora que establece Sebastián Piñera, que tiene que ver incluso con retrotraer las lógicas tributarias en una reforma bastante suave que se había implementado durante la época de Michelle Bachelet, Piñera la retrotrae con una reforma, ¿verdad? Entonces se empiezan a generar una serie de elementos que hoy día, si uno lo ve y están en las páginas, Piñera tiene aprobado ya, antes del estallido social, tenía aprobado ya el 60%, entre el 60 y el 70% de su programa, faltándole algunos elementos que generaban algunas oposiciones de las organizaciones y de los partidos políticos dentro del Parlamento. Pero en definitiva, la agenda modernizadora en materia laboral que sigue su curso y que ya con pandemia ha logrado avanzar ya a un 85% de aprobación. Esa agenda modernizadora implica necesariamente la individualidad o la individualización de la condición de trabajador y la más amplia flexibilidad laboral, llevándonos incluso a generar espacios de trabajo de hasta 12 horas, bajo estas lógicas de flexibilidad, 180 horas al mes, que claro, el trabajador independientemente lo podría pactar, ¿verdad?, con su empleador, para poder concentrarlo en 4 días, en 5 días a la semana, ¿verdad? O el empleador por sí mismo puede llamar a un trabajador. Sí, la agenda modernizadora, no me quiero detener en todos los elementos que contiene ese proyecto de ley y todas las leyes asociadas a él, pero claramente lo que plantea es más precarización, mayor precarización. Piñera se llena la boca con el 1.000.000 de empleos generados en su gobierno desde el gobierno anterior hasta ahora. 1.000.000 de empleos, siempre habla del 1.000.000 de empleos. Ese 1.000.000 de empleos en cifras concretas significa 62% de precariedad laboral, o sea, de contratos, de no contratos en el fondo, ¿verdad? De contratos sin seguridad social, pero sí adheridos a AFP, o sea, porque toda esa gente tiene que pagar igual las imposiciones y la cotización individual. Entonces,
Y hoy día está planteando aún más flexibilidad. Con el estallido social se detuvo el tránsito de la agenda modernizadora y empezó a ganar terreno una contrapropuesta que levantaron algunas parlamentarias, en este caso Camila Vallejo, respecto de las 40 horas, por ejemplo. Se le detuvo la agenda modernizadora del Estado, que significaba externalizar varios de los servicios públicos que hoy día están asociados o que están relacionados directamente con garantizarle derechos a la ciudadanía, como el mismo caso de salud, ¿verdad? Vivienda. Ese proceso se detuvo durante el estallido. Y ahí hubo una especie de tambaleo de la posibilidad de que Piñera pudiese seguir avanzando con su agenda. No obstante la pandemia, y la pandemia le cayó como anillo al dedo, porque resulta que lo que no pudo aprobar durante esos meses, como por ejemplo el proyecto de Sala Cuna Universal, lo aprobó ahora. Lo están aprobando ahora. Entonces, como por ejemplo el tema del teletrabajo, que es parte de su agenda modernizadora laboral, ya lo aprobaron para los privados y lo van a aprobar para los públicos. Entonces, precisamente la pandemia le dio la posibilidad, si uno compara los datos de la CESPRES respecto de el plan de agenda de modernización de Sebastián Piñera hasta diciembre del 2019, respecto de ahora, el crecimiento que ha tenido es de un 25% de avance. O sea, su agenda ha avanzado. La pandemia le permitió a él ganar, a la idea, a la ideología, a esta ideología que se centra en la individualidad, que retrotrae la posibilidad que tienen los trabajadores y las trabajadoras de negociar colectivamente, incluso con todas las complicaciones que eso tiene. O sea, el proyecto que tienen respecto de la dirección del trabajo y la reformulación en la dirección del trabajo, y que dice relación con poner un nuevo ente, ¿verdad?, que va a determinar los pactos de adaptabilidad y los procesos de negociaciones entre sindicatos y empresas. Eso nos pone en una situación, y eso avanza, está bastante más invisibilizado, pero también avanza esa discusión. Entonces, a lo que voy es que nosotros nos estamos enfrentando a una crisis tremendamente profunda en términos sociosanitarios, como tú decías, que tiene de base una desigualdad profunda. O sea, no es casual que en nuestra región, que es una de las más afectadas, nuestra región tenga un 72% de empleo precario. Y resulta que los que tienen contrato con seguridad social en esta región somos mayoritariamente los trabajadores públicos. El resto es todo eventual, precario o por cuenta propia. Entonces, en esas condiciones nos pilla la pandemia, en esas condiciones nos pilla la cuarentena, y en esas condiciones nos pilla el avance en materia de seguridad pública y terrorismo de Estado, en el fondo, que significa, ¿verdad?, todas las leyes que tienen que ver con reprimir la posibilidad de avanzar en demandas sociales más estructurales, como lo veníamos haciendo desde el estallido, y que tienen que ver con cambiar las lógicas de subsidiariedad que tiene el Estado chileno. Entonces, pero nos encontramos con otro problema, y que tiene que ver con que el modelo implementado es un modelo que no solamente fue económico y político, sino también cultural. Y ese modelo ha significado cambiar las lógicas de solidaridad por las lógicas de competitividad, las lógicas de lo colectivo por lo individual, en la cultura popular chilena, que nosotros intentamos revertir, ¿verdad?, con nuestro trabajo sindical, ¿verdad?, y con nuestros trabajos comunitarios, y que se avanzó en el proceso del estallido, pero que de nuevo nos trajo de vuelta para la casa.
a rascarnos con nuestras propias uñas. Y si uno mira los paquetes de medidas que establece el gobierno de Sebastián Piñera, todas esas medidas te están diciendo ráscate con tus uñas. Recurre a tu fondo de cesantía, recurre a tu fondo de pensión. Bueno, ahí hay otra discusión. Yo tengo mi opinión al respecto. Endeúdate, ¿verdad? Pero en el fondo te están diciendo que te tienes que seguir rascando solo. Y que después que salgamos de esto, de aprobarse esta agenda modernizadora que sigue su curso y su trámite legislativo, ¿verdad? Saliendo de esto, nos vamos a salir a hacer negociaciones colectivas sindicales. Vamos a ir a pactar de a uno con el empleador, de a uno. Entonces, en esas condiciones, por supuesto que va a ganar la idea de mayor precariedad, de mayor flexibilidad. Entonces, ¿cuál es el desafío que nosotros enfrentamos hoy día? Con un sindicalismo bastante desmembrado precisamente por las mismas leyes. O sea, nosotros somos la segunda región con mayores sindicatos en el país. La segunda región con mayor, tenemos un 66% de trabajadores con contratos que están sindicalizados. Eso es casi un récord. Dentro de un 12,5% fuerza laboral sindicalizada, que es el dato nacional. Sin embargo, cada uno pelea por lo suyo. Y ha costado muchísimo que entendamos que estas lógicas, cuando ellos las pensaron todas juntas y al mismo tiempo. Y que para poder avanzar necesitamos actuar todos juntos y al mismo tiempo. Y que es absolutamente necesario disponernos en los planos de los cambios culturales dentro del sindicalismo. Y que significan entender que tenemos que, sobre todo nosotros, que somos del mundo público, pasar de lo gremial a la política sindical. Si el gremialismo es un invento para cercenarnos. El gremialismo tiene que ver exclusivamente con la demanda salarial y tal como decía Clotario Blest, el tema del reajuste, si no se inscribe dentro de una demanda estructural, no sirve. La necesidad de la función del Estado, del rol del Estado, no es para los trabajadores del Estado, es para el Estado de Chile, es decir, los trabajadores, sus familias, sus vecinos y el conjunto de la ciudadanía chilena. Entonces, cuando nosotros damos la pelea en materia de vivienda, allí debiésemos estar con fuerza con los gremios de vivienda cuando estamos discutiendo respecto a las tomas, por ejemplo. Entonces, lo que hemos discutido mucho nosotros, ¿cómo entendemos esto de la solidaridad y la olla común? Lo entendemos como se entiende que armamos una cajita navideña, una cajita feliz, y se la vamos a entregar cual dama de rosado al pobre que no tiene. O la entendemos como la activación y la reactivación del tejido social que debe dejar montada organización para poder reclamar por los derechos que son tuyos, míos y nuestros, y que nos han sido arrebatados. Entonces, el rol que nosotros tenemos una riqueza enorme en esta región. Pesca, islas donde hay pescadores, puertos, minería, servicios públicos de todos los tipos, universidades. Por tanto, la materia de universalidad que desarrollan los trabajadores y las trabajadoras de la educación deben ser consideradas. Nosotros tenemos una riqueza tremenda, tremenda en términos de experiencia y de activaciones posibles en términos de tejido social, pero nos quedamos pegados en nuestras propias demandas. Y lo digo como una autocrítica, porque efectivamente en la ANEF, que tenemos varias asociaciones afiliadas a la ANEF, lo vemos todos los días. O sea, cuesta muchísimo que una asociación pueda solidarizar con otra asociación de la propia ANEF.
O sea, nos cuesta mucho hacer eso. Con mayor razón, lograr que solidaricen con peleas, demandas y luchas, ¿verdad?, que están fuera del ámbito de los empleados fiscales, incluso con los honorarios. El lograr que se entienda al trabajador honorario como un igual ha sido una lucha tremenda. Entonces, hay un cambio cultural que tenemos, y yo creo que ese es un tremendo desafío que tenemos en primer lugar como dirigentes y dirigentes sindicales. Hay un segundo desafío que tiene que ver con hacer un análisis profundo, detallado y determinante respecto de los cambios y las transformaciones más profundas que tenemos que desarrollar en este país y que tienen que convertirse en una nueva constitución, indudablemente, y esa pelea no la podemos abandonar y debemos seguir siendo en cada espacio de olla común, en cada espacio, en cada asamblea, debemos seguir siendo una asamblea constituyente que discuta en función de cómo cada elemento debe quedar inscrito en la constitución política que vamos a desarrollar. O sea, los trabajadores y las trabajadoras estamos en desigualdad hoy día más que nunca. Ciertamente, la contienda es muy desigual y como tenemos un parlamento donde la oposición al neoliberalismo es minoría, las posibilidades que tenemos, porque yo no entiendo otra oposición, o sea, cuando a mí me dicen oposición y gobierno, no, aquí hay neoliberales y no neoliberales, y los no neoliberales son minorías. Y respecto de eso, como son minorías, también allí la contienda es desigual. Y la única manera de empujar para que esos neoliberales ganen dentro del Parlamento con su votación y sumen, ¿verdad?, es con presión social. Y como estamos en cuarentena y absolutamente reprimidos, nos cuesta más generar presión social. Sin embargo, cuando hacemos llamados para hacer incluso un puro caceroleo, sal 10 minutos a la puerta de tu casa y toca la cacerola, yo preguntaría, ¿cuántos dirigentes tocaron la cacerola? Entonces, si no actuamos todos juntos y al mismo tiempo, el después va a ser más dramático que el ahora. Y va a ser dramático en educación, en salud, en vivienda y para el conjunto de la población chilena. Entonces el desafío que tenemos es a redoblar compromiso, a hablar más en serio respecto de cómo nos metemos de una vez a transformar este país. Porque si no, el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos va a ser un desastre. Hasta ahí me quedo por ahora. Gracias, Mabel. Bueno, queda claro que los desafíos que tenemos son infinitos, gigantes, difíciles. Estoy como el presidente, ese enemigo poderoso. Se me está pegando ya el discurso. Oye, eso, ¿no? Y efectivamente, como tú lo dices, y como también lo dijeron los compañeros, no es una tarea que podamos hacer cada uno por su lado, definitivamente. O sea, aquí tenemos que empujar todos, si no, el futuro se nos viene más que negro, más que la situación que tenemos hoy día. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta dentro de las compañeras y compañeros que están conectados, que lo pueden hacer por el chat. Por lo menos hasta ahora no han llegado preguntas. No han llegado preguntas. Bueno, ¿podría decir algo mientras? Sí, por supuesto. Así como tomándome la cuestión. Sí, pues dale nomás, agilicemos el tema. Sí. Oye, yo voy a prender un cigarro porque ya no aguanto. Pero estamos hablando de salud, compañera. Pero yo estoy sola aquí, así que no hay problema. Soy más sola. Mira, efectivamente lo que dice Mabel no es gratuito, es lo que nos ha tocado administrar. Muchas veces nosotros estamos administrando pobreza y nos acostumbramos, como lo decía recién, hace poco, ¿no?, a poner un poquito más y a quedarnos piola, a quedarnos callados y echarle el hombro y ponerle el hombro un poquito más. Muchas veces hasta los mismos funcionarios, uno mismo también tenía sus pacientes pecados, ¿no? Y en esa onda muchas veces
pasábamos un poquito de dinero para poder cumplir ese tema. Y eso se llama caridad. Y nos hemos acostumbrado a la caridad, que es distinto a la solidaridad. Entonces, efectivamente, el sistema neoliberal es un sistema capitalista, pero mucho más cruel, mucho más salvaje, mucho más selvático, ¿ah? Donde el más grande se come el más chico, y si te pudiste resistir, bacán, bien. Y girado todo en un poder económico, luego con un poder político que ya muy bien lo grafica Mabel. Pero hay un tema ideológico. Antes, cuando pasaba cualquier situación de injusticia, de vulneración, salía el colectivo, salía cuando se hablaba de clase, ¿no? Ahora decir clase es como, oh, yo no soy clase obrero, soy trabajador. Mentira, es como tanta mentira como lo que significa ser de clase media. No existe la clase media, son capas medias nomás, que si tenéis la cueva de tener pega, vaya a estar ahí, si perdiste la pega, la mala cueva y perdiste, y te fuiste para abajo, y te fuiste nomás. No hay ninguna garantía de estabilidad. Muchas veces se hablaba de eso, del tema solidario, ¿no? Y si a alguien le pasaba algo, salía el otro y salía el colectivo, y se entendía como una fuerza completa, no como una fuerza de uno o dos o tres. Ahora este individualismo ha llegado a calar bastante hondo, y no es casualidad, ¿no? Y tampoco es culpa de este gobierno, ni del Piñera 1, ni del Piñera 2. Es producto de un sistema neoliberal que fue implementado primero a metralleta pura, a fuerza pura, y luego con monedas, pues. Y hay que hacer esa conversación en algún momento, hay que decirlo con claridad. Hay mucha gente que habla de sindicalismo, y el sindicalismo, así como otras instituciones, también ha estado muy cuestionado por la sociedad. Y en ese sentido hay que en algún momento conversar las cosas como son. Las situaciones que se han dado históricamente ya no son las mismas de antes de la dictadura. Esta sociedad a nivel mundial, con la globalización, ha cambiado, hay un proceso de transculturización, hay un montón de elementos que hay que sacar a flote y decirlo para poder unirnos en realidad, como es la meta de todo el mundo, para salir todos juntos, como dice la Mabel, y a la vez, y estamos muy de acuerdo en eso. Pero bueno, ahí hay que seguir adelante. Luego, ¿para qué tomar la palabra? No para contradecir, ni aprobar, no a apoyar lo que dice la Mabel, y sobre todo porque de aquí tenemos que salir con alguna fuerza. Y de estos momentos tenemos que salir con alguna resistencia, pero también una resistencia que tenga claridad. Nosotros creemos que una salud no va por una nueva constitución en un artículo, va por una nueva constitución que asegure seguridad, que dé seguridad social, y que no deje todo al endeudamiento como lo está planteando las medidas que tiene este gobierno, en todo sentido. Entonces, hablamos de constitución y como una gran apuesta, y a esta gran apuesta hay que estar atentos, porque la educación, para que la salud funcione, tiene que ser en base a lo que signifique la seguridad social en vivienda, en educación, en salud misma, obviamente, en zonas de sacrificio medioambientales, en cultura, en deporte, y en una institucionalidad mucho más creíble y menos corrupta. Eso es la apuesta que nosotros tenemos. Y considerando que si antes del estallido social siempre en las tres primeras priorizaciones, o la primera, segunda o tercera, salud, al igual que educación, al igual que el tema de pensiones, siempre va a seguir siendo una preocupación, porque es un tema que involucra a todo el mundo y que ve mucha desigualdad. Entonces las apuestas están en la nueva constitución, pero que no termina ahí, sino que también en el avance de un nuevo sistema público de salud que involucre a una seguridad social para el Estado, seguridad social que no existe. Eso, disculpen. Bueno, Carlos, yo comparto contigo que en ese cambio constitucional se tiene que ver reflejado lo que a partir del 18 de octubre quedó tan claro en las calles, ¿cierto? Que son las demandas sociales, y para eso necesitamos seguir activos, seguir organizados, ojalá con la claridad que tú dices, ojalá con la unidad necesaria para estos objetivos, no esa unidad por la unidad que algunos pregonan, que solo para algunos, conveniencia de algunos, que ya sabemos quiénes son. Entonces, a recuperar la confianza y los lazos, el verdadero trabajo sindical. Ese es el desafío que tenemos, por lo menos los que nos sentimos comprometidos con este futuro para nuestro pueblo, para nuestra familia, ¿cierto?
súper. No sé si Mario quiere agregar algo. Hay una pregunta en el Hay una chat. pregunta. Hay una Ya. pregunta en el chat que dice, me gustaría preguntar a Mabel, Carlos y Mario, ¿cómo podemos potenciar la transversalidad de la lucha en el sector público? Por otra parte, ¿cómo movilizar a dirigentes que no usan su fuero gremial para estar en las calles? ¿Será necesario hacer pública su falta de compromiso? Yo creo que es una pregunta para los tres, ¿eh? No es solamente... Sí, por eso dice. Mabel, Carlos y Mario, sí. ¿Quién quiere contestar primero? Mario, enciende tu micrófono. Mario, abre tu micrófono. No. ¿Ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Mira, yo creo que desde el estallido social y la pandemia, independientemente de lo que plantea Mabel, que tiene mucha razón, en el sentido que le cayó como anillo al dedo al gobierno, a Piñera, en rigor, para nosotros también es la oportunidad de que logremos un trabajo mancomunado y transversal. Y para eso es un poco poner el énfasis en los trabajadores y las trabajadoras y no en los protagonismos. Muchas veces caemos en protagonismos sectoriales, ya que cada uno estamos peleando nuestro nudo crítico, y nos olvidamos que ese nudo crítico viene de una cosa mucho más grande, que es un sistema. Por tanto, la pelea va hacia ese sistema. Yo creo que logrando ese objetivo, ya nosotros vamos a empezar a trabajar en forma mancomunada. Y creo que es la oportunidad ahora, ya, de hacerlo. Yo vuelvo a insistir, sigo igual que la Mabel porfiado y yo sigo exigiendo una asamblea constituyente. ¿Ya? Esa era nuestra pelea y no podemos flaquear en eso. Y creo que es un punto de inflexión, un punto de unión de todos los gremios y sindicatos. Yo voy a hacer majadera en cosas que he dicho. Yo también creo, bueno, primero sí creo que son tiempos de empezar a denunciar también. Yo comparto esa idea. Se hace un poco más complejo la denuncia respecto de aquellos dirigentes o dirigentes que no hacen buen uso de su fuero sindical, o sea, no lo utilizan para las labores propiamente sindicales. Porque una cosa es que pensemos distinto y que argumentemos respecto a estar o no estar en una determinada actividad o de si mi asamblea determina estar o no estar. Y otra cosa muy distinta es hacer mal uso del fuero. Yo quiero hacer esa separación porque de pronto también caemos en el extremismo de creer que aquellos que no están en lo que nosotros decimos que hay que estar, es porque hacen mal uso del fuero, y no necesariamente, es porque han tomado una definición que también es parte de su política o sus decisiones como gremio, como asamblea, y que deben ser expuestas. Si no es así, entonces sí, yo creo que hay que denunciar. Yo creo que hay una diferencia entre el dirigente que opina distinto a mí y el dirigente que es corrupto. Hay una diferencia. El dirigente que hace mal uso del fuero es un corrupto. El dirigente que opina distinto a mí es distinto y merece todo mi respeto. Y tengo que buscar aquellas instancias en las que estemos de acuerdo para avanzar juntos. Obviamente en las que no estamos de acuerdo no vamos a poder avanzar mucho, pero tenemos que hacer el debate y el diálogo hasta llegar a algunos puntos en acuerdo, y siempre los hay. Entonces yo primero hago esa diferencia, porque de pronto no se entiende mucho este tema, o se confunde. Y lo segundo es que respecto a nosotros tenemos muchos desafíos. El Mario tiene mucha razón respecto de los protagonismos personales y los protagonismos gremiales. Hay protagonismos que son individuales y protagonismos que son... Todos los dirigentes tenemos un poco de ego, pero también hay protagonismos que son de carácter gremial, cuando un gremio, un sindicato se siente más poderoso que otro. Eso también genera bastantes complicaciones. Pero son tiempos para avanzar en un proyecto común como clase. Y yo creo que es ahí donde nos perdemos. Y eso ocurre, yo me voy a atrever a tirar a la piscina con esto, aunque resulte majadera, eso ocurre porque no entendemos la autonomía sindical.
y porque nos acostumbramos a que nos pautee la clase política. Cuando la clase política firma un acuerdo, primero lo rechazamos y después lo aplaudimos. Dependiendo de cómo nos van alineando, ¿no? Es al revés. El mundo sindical y las organizaciones sociales deben ponerle la pauta y el ritmo al movimiento político, y no como ha ocurrido durante todo este tiempo. Eso es parte también de los vicios de esta cultura, de meternos en el training del debate político hegemónico partidario. Los partidos políticos legítimamente deben optar en función de la toma del poder o de sus definiciones electorales o de lo que sea. Pero quienes le ponen la pauta son los movimientos sociales, y particularmente el movimiento sindical, quien debe ponerle la pauta, y no al revés. Entonces yo creo que en la medida en que hagamos un debate que nos permita entender que los acuerdos primero se toman entre trabajadores, entre organizaciones sindicales, y no que el acuerdo tomado entre las cúpulas políticas se bajan a los trabajadores, esa concepción es la que nos provoca niveles de desconfianza y de desunión. Si nosotros no hacemos el debate honesto, claro, preciso respecto de eso, y de qué está primero, claramente vamos a seguir en esta situación donde un rato estamos juntos y el próximo no lo vamos a estar. Y aprovecho de decir con esto que a mí me preocupa enormemente el próximo año. El próximo año va a ser un año donde la crisis se va a materializar en términos económicos, políticos y sociales, pero además vamos a estar cruzados por procesos electorales. Y eso es una cuña tremendamente horrorosa en el seno del movimiento social. Si nosotros no somos proactivos y no nos preparamos de manera férrea en función de levantar un programa de los trabajadores que sea defendido por la clase trabajadora, vamos a irnos cada uno por su lado. Y eso va a ser nefasto en un periodo tremendamente dramático para el pueblo trabajador chileno. Gracias, Mabel. Carlos, como para cerrar, son las ya 19:15, 17:25. ¿Alguna palabra? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice tanto Mario, sobre todo Mabel. Acá hay un tema de control social. Aquí podemos implementar cualquier política, ¿no? En el mundo de la educación, en el mundo de la aduana, por dar un ejemplo, en el mundo de la salud. Pero si somos solamente y estamos acostumbrados a poner la mano a fin de mes y irnos para la casa, sin considerar las condiciones laborales, sin considerar la gran capacidad que podemos tener nosotros para poder denunciar, pero también para crear, porque estamos implementando. Muchas veces los jefes que nosotros nos dicen, ya, bueno, juntémonos y veamos el tema de alguna demanda sindical, o cómo lo ven desde el punto de vista sindical, pero nos obvian en el punto de vista técnico. Y en el punto de vista técnico, claro que estamos preparados. Si las políticas vienen de arriba, los grandes lineamientos, pero el aterrizaje local en cada comuna, Valparaíso es distinto, por ejemplo. Es muy distinto a una comuna que es, por ejemplo, Quilpué o Villa Alemana. No solamente en la cantidad, sino que en la geografía, en la cultura, en todos los servicios que se pueden realizar ahí con diferentes características. No va a ser lo mismo aplicar un programa allá en esa comuna que la de acá, o aplicarla en el norte, en el sur, en Santiago. No es lo mismo. Y ahí la diferencia la hacemos las y los trabajadores que estamos aplicando la cuestión. El problema es que, claro, como ha calado tan fuerte este tema de individualismo, lo único que no estamos por ayudar, sino con cómo voy ahí, cómo gano ahí. Hablan de los dirigentes que son corruptos o que están haciendo mal uso. Mal uso puede ser por distintas formas, por traicionar los objetivos de la organización, como también por la ganar nomás, o por no hacer nada, o por salvarse de un sumario. Entonces hay hartas situaciones que son complejas y que, insisto, tenemos que sentarnos en la mesa. El
pero la mayoría tiene que ver con el control social. Más poder para la gente, que el pueblo mande, dicen por ahí. Y ese yo creo que es la única chance en que podamos juntarnos. Cuando el pueblo manda es cuando las tiene claras. Cuando el pueblo manda es cuando sabe cuáles son sus prioridades. Cuando el pueblo manda es cuando cacha que le están metiendo el dedo en el ojo. Por ejemplo, con la FP, por ejemplo, con el sistema público, por ejemplo, con la desigualdad, el tema de la educación que viene plasmándose del año 2006 hacia adelante con los pingüinos, los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en la medida en que haya control social y cuando haya claridad de eso, con herramientas claras, que las tenemos y nos podamos identificar, podemos echar adelante todas las cosas, desde la unidad con la claridad, desde el buen uso del tema sindical. Yo peleo porque no nos digan gremialistas, nosotros no somos gremio, el gremio es la confusa, no, mentira, no somos gremio. Por lo mismo que decía Mabel, porque el gremio empresarial, el gremio del colegio médico, esos que pelean sus propios intereses. Nosotros estamos peleando por un tema que tiene que ver con las determinantes sociales. Y por tanto, si le va bien en la pelea al profe Mario, si le va bien a ustedes, Mabel, en el ANEF, nos va bien a nosotros. Por eso que estamos esperanzados en lo que va a venir después de esto. Porque efectivamente nos están pegando y nos están puro pegando. Ahora, ¿cómo vamos a responder cuando nos toque responder? Eso es lo importante. Seguramente los vamos a estar en la calle, eso no me cabe la menor duda. Bueno, una de las incógnitas que tenemos, cómo va a ser esa salida, con qué fuerza, para poder lograr y alcanzar lo que estamos pidiendo hace tanto tiempo. Muchas gracias, agradecemos a Alejandro, que fue dirigente de ANEF, de Gendarmería, que hizo la pregunta, a los otros compañeros que también se conectaron. Como les comenté al principio, este es un ciclo, un ciclo de formación sindical que queremos realizar todos los martes. Tenemos un pequeño esquema de más o menos las temáticas que consideramos importantes. Les vamos a ir informando por el WhatsApp y por el correo a nuestros dirigentes para que también inviten a su base a participar. Gracias, Carlos, gracias, Mario. Mabel, no sé si quieres cerrar o decir algo. Invitarlo a todos. Y además, que por favor prendan sus cámaras para poder sacarnos una fotito. Por favor, prendan sus cámaras. Yo le quiero decir al Carlos y al Mario que en este mismo contexto de desafío, bueno, nosotros, en el caso de nosotros que siempre nos hemos visto, y con varios de los que están apareciendo ahora en pantalla también nos hemos encontrado, pero claro, somos de los porfiados. El tema es que tenemos que salir a sumar. Y la idea de este ciclo, que tiene un nombre pretencioso de formación sindical, pero no es nada más ni nada menos que el tratar de hacer el debate respecto de lo que se nos viene y de cómo buscar las distintas alternativas para enfrentarlo, porque sí sabemos que tenemos que enfrentarlo todos y todas juntos, no por separado nos van a matar, nos van a golpear muy fuerte. La única manera de resistir es resistir todos y todas juntas. Entonces, también dejarlos invitados para próximas reuniones, igual se está conspirando por ahí en el terreno sindical, ustedes lo saben, en función de ir generando espacios de coordinación mayor con distintos sectores, para poder avanzar en esto de recomponer tejido social y de recomponer al movimiento sindical, al menos en esta región. Hay por ahí algunas reuniones ya programadas para pronto con organizaciones del interior de la región y de otros, donde también queremos que se vayan sumando la mayor cantidad de dirigentes sindicales. No somos dirigentes gremiales, somos dirigentes sindicales. Eso, sí que darle las gracias a las compañeras y los compañeros que han participado, a la Yarmín por su moderación en el proceso. Se hace lo que se puede. Esta vez puse yo como era como el ciclo de trabajo, y era más regional, pero claramente en las próximas vamos a tener a distintos dirigentes, tanto de la UNED como de otras organizaciones con distintas temáticas. Así que también darle las gracias
por haber tenido la paciencia de escucharnos. Gracias por invitarnos. Desde este lado estamos en plena disposición de juntarnos y conversar con todos. Es la única chance de encontrarnos y que, si bien no están las condiciones, como decía el comentario, de que el pueblo ande, que en algún momento el pueblo ande. Y que de abajo para arriba se construya, como todo. De arriba para abajo lo único que se construye son los pozos sépticos. Sí, cierto. Mientras, una última pregunta que quedó en el tintero para ver si los que están cerrando la pueden contestar. Dice, ¿cómo conciliamos con el pueblo, que el pueblo manda si el sistema representativo está en crisis absoluta? El pueblo tiene que aprender, uno, a votar y tiene que generar asambleas constituyentes. Todo tiene que convertirse en una asamblea constituyente, todo. Todos los temas, todas las discusiones, todos tenemos que empezar a estudiar la temática en general. El pueblo tiene que aprender a mandar, porque le quitaron ese derecho. De hecho, le dicen ciudadano, ciudadano en el concepto específico. El pueblo se organiza, decide y lucha. El ciudadano vota, y no necesariamente informado. Entonces, el sentirnos pueblo y el asumirnos pueblo activos y protagónicos pasa necesariamente por tener capacidad de demanda y de propuestas, juntos, colectiva e individualmente. Dar las gracias por esta invitación a ustedes, chiquillas, Mabel, Yasmín, por la moderación, súper moderada ella. Un abrazo para cada uno de ustedes, igual que Carlos, a disposición. Hay todo un proceso que también nosotros como colegio de profesores vamos a necesitar la ayuda de dirigentes en el tema del traspaso, donde queremos también conversar sobre experiencias y de diferentes dirigentes, tanto de la NEF y diferentes organizaciones. Oye, un dato, entre el presupuesto ajustado a base cero, para que le echen una mirada a eso, hay rebajas sostenidas en subvención escolar preferencial y en ruralidad. O sea, para que vean que la mirada no es atender a los más vulnerables. Sí, esa es la idea. Muy por el contrario. Ya, gracias compañeros, nos vemos el martes. Abrazo, gracias compañeros y compañeras.